Hoy vamos a tener la lección número 4. El título es ¿Qué pasa con el pecado original? Vamos a hacer una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea su nombre. Nos disponemos a abrir su palabra. Pedimos que su Espíritu Santo hable a nuestras mentes, podamos entenderla de acuerdo a su voluntad. También suplicamos el perdón de nuestros pecados. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Primera pregunta. ¿Qué significa en pecado? La cita bíblica es en Salmos capítulo 51, versículo 5. Dice, He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Tenemos aquí la palabra clave. En maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que nacemos pecadores? ¿Nacemos siendo pecadores? ¿Qué es lo que quiere decir? Bueno, realmente cuando David, ¿verdad? El rey David escribe, él tiene otro contexto. ¿Cuál es su contexto? Y para poder explicarles un poco mejor, voy a poner este ejemplo. Imaginen que está el papá y la mamá. Ellos tienen un hijo. Este bebé tiene 3 meses de nacido. Pero estos padres se dedican al robo. Bíblicamente ellos son ladrones. ¿Sí? Y bueno, están transgrediendo un mandamiento. La pregunta es, ¿este bebé de meses de nacido es ladrón? ¿Podemos decir que él es un ladrón también? Creo que no. Nació con padres que roban, pero él no es ladrón. Y todos estaríamos de acuerdo que él nunca ha robado. Para poder llegar a ser ladrón, él tendría que robar. ¿Cuántas veces? Con una vez nada más. Bien, entonces, para que este bebé o esta personita se convierta en ladrón, ¿qué tiene que pasar? Primero tiene que crecer, tiene meses de nacido. Tiene que crecer, tal vez a una edad de 15 años. Cuando ya tiene plena conciencia entre lo bueno y lo malo, y si sabe qué es lo bueno y lo malo, entonces él decide robar. Se convierte en ladrón, ¿ok? Eso es lo que está tratando de decir aquí el rey David. ¿Sí? Cuando dice en maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. Está diciendo que nació en un ambiente caído, una raza caída. ¿Sí? Sus padres tal vez pecaron en un momento y entonces ellos piden perdón. ¿Okay? Son pecadores. ¿Okay? Ahí eso es lo que quiere decir el salmista. ¿Okay? Este ambiente de pecado no es que nacemos pecadores. Si él quisiera decir que nacemos siendo pecadores, vuelvo a lo mismo, Jesús hubiese tenido pecado y no podría ser el Cordero sin pecado. ¿Okay? Entonces aquí se está refiriendo a una naturaleza caída, a que sus padres han pecado en alguna vez, en alguna ocasión. Siguiente texto está en Efesios capítulo 2, versículo 3. Y también nos dice una frase, ¿verdad? Dice la pregunta, ¿somos hijos de ira? El texto dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Tenemos que ver el contexto. ¿De qué está hablando las líneas anteriores a esta frase naturaleza, hijos de ira? Dice, vivimos en otro tiempo en los deseos de la carne.
Ahí está, hijos de ira, deseos de la carne. ¿Quieren otra expresión de hijos de ira? Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. En otras palabras, vivíamos sin Dios, ¿verdad? Vivíamos apartados de Dios, en pecado, ¿sí? Hijos de ira, al igual que los demás, dice ahí, pero ahora conocemos de Dios. No tenemos que seguir ahí, siendo hijos de ira o practicando el pecado. ¿Okay? Entonces el texto se refiere a esto, ¿sí? Separados, bueno, al decir separados de Dios porque hemos pecado, ¿okay? Aquí está hablando de personas adultas, conscientes, no de bebés, ¿sí? Entonces tenemos aquí a personas conscientes, sabiendo entre lo bueno y lo malo, pero deciden hacer lo malo. Eso es hijos de ira. No es que nacen pecadores o nacen en pecado. Siguiente pregunta dice, ¿nacemos condenados? De acuerdo a Romanos capítulo 5, versículo 18, dice, así que, como por la transgresión de uno, vino la condenación a todos los hombres. Pareciera ser que sí, ¿verdad? ¿Nacemos condenados? Bueno, aquí el texto nos está diciendo que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Pero ¿saben qué? El texto no termina ahí. El texto tiene una segunda parte y en un momento más la vamos a leer. ¿Nacemos condenados? La respuesta sería no. ¿Murió Cristo por todos los hombres? Y en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 14 dice que si uno murió por todos, luego todos murieron. Refiriéndose a Cristo, ¿sí? Entonces tenemos que sí. Vamos a ver algunas citas, otros textos que dicen también en 1 de Timoteo 4:10 que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. 1 de Juan 2:2 y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. 2 de Corintios capítulo 5 versículo 19 nos dice también que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Cristo murió por todos los hombres? Sí. ¿Todos van a ser salvos? No. ¿Por qué? Bueno, ya sabemos, libre albedrío. Tenemos el regalo de la salvación. Si usted le dijera a Dios, toma el control de mi vida, es tuya, haz lo que se te plazca con ella, ¿saben? De acuerdo a la Biblia, Dios nos salvaría. Estaríamos con Él, donde Él está, por toda la eternidad. Ese es el plan de Dios y estamos predestinados a eso. Si usted no es salvo, no es porque no alcanzó la salvación o no logró ser salvo, no. De acuerdo a la Biblia, si usted no es salvo, es porque rechazó esa predestinación que ya tenía. Es por eso, ¿sí? Bien, vamos a continuar. Dice que recibieron todos los seres humanos de Cristo, y esta es la segunda parte del texto que leímos anteriormente. Dice, así que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Es la primera parte. La segunda parte, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. La pregunta anterior dice, ¿nacen todos los seres, nacemos condenados? De acuerdo a este versículo, no. ¿Por qué? En la primera parte nos dice que la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Le pregunto, ¿la transgresión de quién? De Adán y Eva, ¿verdad? Por la transgresión de Adán vino la condenación a todos los hombres. La pregunta es, ¿cuándo vino esa condenación? ¿Cuándo vino esa condenación? La respuesta, cuando estaban en el huerto del Edén, ¿sí? Dios les había dicho, no coman, ciertamente morirán. Cuando ellos transgreden, deberían de morir. Pero no mueren. ¿Por qué? Porque en ese momento, cuando ellos desobedecen o transgreden, la segunda parte del texto se pone en marcha.
¿sí? Ya estaba planeado, pero se pone en marcha, se ejecuta. ¿Cuál es la segunda parte? De la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. ¿Cuándo vino esta justificación? Por uno. Bueno, cuando Adán y Eva desobedecen, no tenían hijos, y en ese momento la segunda parte del texto entra en vigor por la justicia de uno. ¿Ok? Ahora todos los hombres tienen justificación de vida. Entonces, cuando Adán y Eva tienen a Caín y a Abel, ellos nacen bajo la segunda parte del texto. Ya no nacen bajo la transgresión, sino nacen bajo la justicia de uno. Nacen bajo la justificación de vida. Adán y Eva, ¿verdad? Vieron este cambio de una naturaleza perfecta a una naturaleza caída, y ven todavía ahí el amor de Dios. Nosotros pronto vamos a ver ese cambio de esta naturaleza caída a la restauración. Bien, entonces, de acuerdo a este texto, mis hermanos, ¿nacemos condenados? No, ya nacemos bajo la justificación de vida. Desde el primer hombre que nació, Caín y Abel, y todos los seres humanos. Recuerden que la palabra de Dios, las promesas de Dios son un hecho. Si usted no lo quiere creer, es su problema, pero la Biblia se cumple al pie de la letra. Dice la realidad: no nacemos pecadores perdidos. Más tarde nos convertimos en pecadores cuando sabemos la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto. Este falso evangelio cambia las enseñanzas bíblicas sobre la justificación, la santificación y nuestra presente garantía de salvación. Pero con un diagnóstico correcto de lo que realmente es el pecado, somos libres de estudiar más la Biblia para comprender cómo funciona realmente la salvación. El evangelio está lleno de buenas noticias, de principio a fin. Hay un verdadero evangelio, lo que acabamos de ver. ¿Sí? No nacemos separados de Dios. ¿Sí? De acuerdo a Romanos, por la justicia de uno, ¿verdad? Todos estamos justificados. De acuerdo a ese texto, no nacemos separados de Dios. ¿Cuándo nos separamos de Dios? Cuando pecamos, cuando transgredimos la ley. Y un bebé, recuerden, no puede pecar, no sabe entre lo bueno y lo malo. ¿Sí? Entonces, el falso evangelio nos dice que nacemos pecadores y que vamos a morir pecando, o hasta que Jesús venga vamos a dejar de pecar. Eso es el falso evangelio. Acabamos de ver textos, ¿verdad?, que avalan que nacemos en un mundo de pecado, pero no por nacer somos pecadores. Nos convertimos en pecadores, ¿verdad?, cuando sabemos entre lo bueno y lo malo. Todos nacemos bajo esta justicia de vida que Cristo ya reafirmó, ¿verdad?, hace 2000 años, al venir a esta tierra y cumplir lo que Él había prometido, dar su vida por cada uno de nosotros. ¿Qué pasa con el pecado original? Bueno, de acuerdo a esto, el pecado original, podemos ver que no nacemos pecadores. ¿Sí? ¿De dónde surge esto del pecado original? Es una creencia, ¿verdad?, de la mayoría de nuestros hermanos evangélicos, que si nos vamos por el significado de original, sería como el primer pecado. Y si recordamos, el primer pecado no fue en esta tierra, fue en el cielo. ¿Y qué mandamiento se transgredió en el cielo para producir el primer pecado? Bueno, se transgrede
el 10º mandamiento, ¿verdad? El número 10, no codiciarás. Satanás codició el lugar de Dios, el trono de Dios. Si queremos llamar algo de pecado original, tendría que ser ese, la codicia. ¿Okay? Fuera de ahí, bueno, puede haber muchos significados para esto del pecado original, pero si nos vamos a la raíz de la palabra, tendríamos el primer pecado como original. ¿Okay? Bien, entonces vamos a reflexionar, ¿verdad? En nuestra vida espiritual, ¿qué es lo que estamos creyendo acerca del pecado original? Algunos otros conceptos puede ser si dejas el pecado original, vienes a ser carne santa, ¿verdad? Todo esto es para desviar nuestra atención, pero vamos a creer en algo bíblico. ¿Qué acabamos de leer? No nacemos destituidos de la gloria de Dios, no nacemos en pecado. ¿Por qué? Porque por la justicia de uno vino la justificación de vida para todos nosotros. Dios nos bendiga.